¿Te imaginas ser un oficial nazi, convencido de la superioridad alemana, y de repente descubrir que el país que considerabas inferior tiene una capacidad militar que ni siquiera sabías que existía? ¿Y que ese descubrimiento te haga darte cuenta de que tu patria, el Tercer Reich, está completamente condenada al fracaso? Esto no es ficción. En 1943, un coronel alemán de la Luftwaffe fue capturado en el Atlántico Sur y llevado a territorio brasileño. Lo que vio ahí cambió por completo su perspectiva sobre la guerra. Por primera vez en su carrera militar, este oficial nazi se enfrentó a una realidad que la propaganda alemana jamás le había contado. Brasil no era el país subdesarrollado que Hitler describía en sus discursos. Era una potencia emergente con recursos, tecnología y una capacidad de producción militar que rivalizaba con las grandes potencias europeas. La historia que estás a punto de escuchar suena a película de Hollywood, pero cada detalle está documentado en los archivos militares brasileños y alemanes. Es la historia de cómo un prisionero de guerra nazi se convirtió en el testigo más inesperado del poder militar latinoamericano, y cómo esa revelación lo llevó a una conclusión devastadora sobre el futuro de Alemania. Pero antes de llegar al momento en que este coronel nazi quedó completamente devastado por lo que vio en territorio brasileño, necesitas entender algo que pocos saben: cómo Brasil se convirtió, en secreto, en una de las potencias militares más sorprendentes de América Latina en plena Segunda Guerra Mundial. Para entender esta historia increíble, tenemos que viajar al Brasil de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando Getúlio Vargas había convertido a este país sudamericano en uno de los aliados más importantes de Estados Unidos en América Latina. El Brasil secreto de Vargas, la potencia militar que nadie vio venir. En 1943, Brasil ya no era el mismo país que Hitler y sus generales habían despreciado años antes. Getúlio Vargas, el presidente brasileño, había logrado algo que pocos líderes latinoamericanos habían conseguido: transformar a Brasil en una verdadera potencia industrial y militar en menos de una década. Pero lo más impresionante de todo es cómo lo había hecho, manteniéndolo prácticamente en secreto hasta que fue demasiado tarde para que Alemania reaccionara. Pero, ¿cómo había sucedido esto? La respuesta está en una estrategia brillante de Vargas que pocos conocen. Desde 1939, el presidente brasileño había jugado un doble juego diplomático magistral que haría palidecer a Maquiavelo. Por un lado, mantenía relaciones cordiales con Alemania, permitiendo que empresas alemanas siguieran operando en territorio brasileño, comprando materias primas y enviando técnicos alemanes a trabajar en fábricas brasileñas. Los nazis creían que Brasil era un aliado potencial, o al menos neutral. Por el otro lado, Vargas negociaba secretamente con Estados Unidos para modernizar completamente las Fuerzas Armadas brasileñas. ¿Cómo logró mantener esto en secreto? Simple: utilizó la vastedad del territorio brasileño. Mientras que en el sur de Brasil, empresas alemanas seguían operando normalmente, en el norte y el nordeste, instalaciones militares ultra secretas estaban siendo construidas con tecnología y financiamiento estadounidense. El resultado fue asombroso. Para 1943, Brasil tenía una de las fuerzas aéreas más modernas de América Latina, con pilotos entrenados por instructores estadounidenses y británicos en bases secretas que los alemanes jamás supieron que existían. Pero no era solo cuestión de aviones modernos. Los pilotos brasileños habían desarrollado técnicas de combate específicas para el Atlántico Sur que los convertían en oponentes formidables para la Luftwaffe. La Marina brasileña había crecido exponencialmente, con nuevos destructores, corbetas y submarinos que patrullaban aguas donde los alemanes creían tener libertad total de movimiento. Los brasileños habían desarrollado una red de sonar submarino tan avanzada que podían detectar U-boats alemanes a distancias que superaban las capacidades alemanas de detección de superficie. Pero lo más impresionante era la industria militar brasileña.
En São Paulo y Río de Janeiro, fábricas que antes producían textiles y productos agrícolas habían sido convertidas en complejos industriales militares con una velocidad que sorprendió incluso a los ingenieros estadounidenses. Brasil estaba fabricando sus propios aviones, municiones, uniformes militares e incluso componentes para tanques. La Fábrica Nacional de Motores, creada en 1943, era una instalación tan avanzada que sus motores de avión tenían especificaciones que rivalizaban con los mejores motores alemanes de la época. Pero había algo más que los alemanes no sabían, algo que cambiaría por completo el equilibrio de poder en el Atlántico Sur. Brasil había desarrollado una red de inteligencia militar sofisticada que operaba no solo en territorio brasileño, sino en toda América Latina. Los brasileños habían logrado infiltrar agentes en Argentina, Uruguay, Chile y hasta en la propia Alemania. Habían interceptado comunicaciones alemanas, mapeado las rutas de los U-boats nazis en el Atlántico Sur y creado un sistema de defensa costera que había sorprendido incluso a los estrategas del Pentágono. El personaje central de nuestra historia era el coronel Hans Müller, un veterano piloto de la Luftwaffe de 34 años, nacido en Baviera en una familia de tradición militar prusiana. Müller había participado en la Batalla de Inglaterra, había volado misiones sobre el Mediterráneo, había combatido en el Frente Oriental y era considerado uno de los pilotos más experimentados y condecorados de la aviación militar alemana. Tenía más de 200 misiones de combate y había derribado 23 aviones enemigos. Era, además, un nazi convencido desde antes de que Hitler llegara al poder. Había sido miembro de las juventudes nazis desde los 16 años. Creía firmemente en la superioridad racial alemana y en la inevitable victoria del Reich. Para Müller, la guerra mundial no era solo un conflicto político o territorial, era una guerra racial donde la raza aria superior debía imponerse sobre las razas inferiores del resto del mundo. Para Müller, como para la mayoría de los oficiales alemanes, América Latina era una región de países subdesarrollados, poblados por razas inferiores que jamás podrían competir con la tecnología, organización y superioridad genética alemana. Esta visión, alimentada por años de propaganda nazi y por informes de inteligencia deliberadamente sesgados, sería puesta a prueba de la manera más brutal y devastadora posible. Müller había sido promovido a coronel en 1942 después de una serie de misiones exitosas en el Mediterráneo. Su especialidad eran los vuelos de largo alcance y las misiones de reconocimiento profundo. Era exactamente el tipo de piloto que Alemania necesitaba para las operaciones secretas en América Latina. El fatídico vuelo, cuando la arrogancia nazi choca con la realidad brasileña. El 15 de agosto de 1943, el coronel Müller recibió una misión que parecía de rutina, pero que en realidad era parte de una de las operaciones más secretas del Tercer Reich en América Latina. Su objetivo era volar desde una base alemana secreta en las Islas Canarias hasta una instalación ultra clasificada en Argentina, donde Alemania mantenía operaciones de inteligencia encubiertas y estaba desarrollando tecnología de cohetes con científicos alemanes que habían sido enviados secretamente a Sudamérica. La misión requería un vuelo de más de 8.000 kilómetros sobre el Atlántico con reabastecimiento aéreo mediante un complicado sistema que Müller había perfeccionado durante sus misiones en el Mediterráneo. Su avión, un Focke-Wulf F-200 Cóndor modificado especialmente para vuelos de ultra largo alcance, llevaba documentos ultra secretos sobre tecnología de cohetes y planes para sabotear instalaciones aliadas en América del Sur. Lo que no sabía Müller era que los brasileños habían estado monitoreando las comunicaciones alemanas durante meses, usando equipos de interceptación de radio que habían recibido secretamente de los británicos. La inteligencia brasileña, trabajando en coordinación con agentes británicos, estadounidenses e incluso soviéticos, conocía los detalles exactos de su misión desde 2 semanas antes de que Müller despegara. Pero había algo aún más impresionante. Los brasileños habían desarrollado su propia red de agentes dentro de las instalaciones alemanas en las Islas Canarias.
Un mecánico de aviones brasileño que trabajaba aparentemente para una empresa civil, pero que en realidad era un agente de inteligencia militar, había instalado un dispositivo de rastreo en el avión de Mueller que permitía a los brasileños seguir exactamente su ruta de vuelo. El plan brasileño para capturar a Mueller era brillante en su simplicidad y sofisticación. Cazas brasileños P-40 Warhawk, pilotados por ases de la Fuerza Aérea Brasilera, que habían sido entrenados secretamente por pilotos estadounidenses que habían combatido en el Pacífico, interceptarían el avión de Mueller sobre aguas internacionales, pero cerca de la costa brasileña. El objetivo no era derribarlo, sino forzarlo a aterrizar en territorio brasileño usando tácticas psicológicas y una demostración abrumadora de superioridad aérea. Los pilotos brasileros asignados a esta misión no eran pilotos ordinarios. El líder del escuadrón era el capitán Carlos Almeida, un piloto que había volado más de 150 misiones de combate contra submarinos alemanes en el Atlántico Sur. Almeida hablaba alemán fluido, había estudiado táctica aérea alemana y conocía las debilidades técnicas específicas del Focke-Wulf F-200. A las 14:30 horas del 15 de agosto, cuando Müller sobrevolaba el Atlántico Sur a 8.000 metros de altura, completamente confiado en que estaba volando sobre aguas seguras, su radar detectó la presencia de aeronaves desconocidas aproximándose a velocidad de combate. Al principio, Müller pensó que eran aviones comerciales, pero cuando vio 6 P-40 Warhawk emergiendo de las nubes en formación de combate perfecta, se dio cuenta de que estaba siendo interceptado por cazas de guerra. Lo primero que le sorprendió fue la calidad de la formación. Estos pilotos volaban con una precisión que él había visto solo en los mejores escuadrones de la Luftwaffe. Aeronave alemana, identificación Tango Charlie 9, está volando en espacio aéreo restringido brasileño. Reduzca altitud a 3.000 metros y siga nuestro curso hacia la base aérea de Santa Cruz o seremos obligados a derribarlo. Escuchó Müller en perfecto alemán por la radio, con un acento que denotaba educación universitaria. Lo que más le sorprendió a Müller no fue la amenaza, sino la profesionalidad de la comunicación y el hecho de que los brasileños conocían el código de identificación exacto de su avión, información que se suponía era ultra clasificada. ¿Cómo era posible que pilotos brasileños tuvieran esa información? Müller intentó maniobrar para escapar, ejecutando las mejores técnicas evasivas que había aprendido en 4 años de combate aéreo, pero pronto descubrió algo que le heló la sangre. Los pilotos brasileños no solo conocían sus movimientos, sino que los anticipaban. Cada maniobra evasiva que Müller ejecutaba era contrarrestada inmediatamente por los P-40 brasileños, con una precisión que sugería que habían estudiado específicamente las tácticas alemanas. Después de 20 minutos de persecución, con el combustible agotándose rápidamente debido a las maniobras evasivas y sin ninguna posibilidad real de escape, Mueller tuvo que tomar la decisión más humillante de su carrera militar: rendirse ante pilotos que él había considerado racialmente y técnicamente inferiores. Mientras descendía hacia la base aérea brasileña, Mueller observó algo que lo perturbó profundamente. La costa brasileña estaba densamente poblada de instalaciones que parecían militares, con torres de radar, baterías antiaéreas y lo que claramente eran hangares militares. Esto no coincidía para nada con los informes de inteligencia alemanes, que describían a Brasil como un país con infraestructura militar primitiva. El despertar brutal cuando los prejuicios nazis se estrellan contra la realidad brasileña. El aterrizaje forzoso de Mueller en la base aérea de Santa Cruz, en las afueras de Río de Janeiro, fue solo el comienzo de su despertar brutal a una realidad que la propaganda nazi le había ocultado sistemáticamente. Lo primero que le impactó mientras el avión rodaba por la pista fue la instalación misma. Una base aérea ultramoderna, con hangares de acero y concreto que se extendían por kilómetros, pistas pavimentadas que rivalizaban con las mejores instalaciones alemanas, y una torre de control equipada con tecnología de radar que él reconoció como superior a la que había visto en muchas bases de la Luftwaffe.
Esto no puede ser real, fue lo primero que pensó Mueller mientras era escoltado fuera de su avión por soldados brasileños uniformados, con equipo militar que reconoció como estadounidense de última generación. Según todos los informes de inteligencia alemanes que había leído durante su carrera, los países latinoamericanos eran incapaces de construir y mantener instalaciones modernas. Sin embargo, lo que tenía frente a sus ojos era una base aérea que no solo rivalizaba con las mejores instalaciones alemanas, sino que en algunos aspectos las superaba. Pero la sorpresa más grande estaba por llegar. Müller fue recibido personalmente por el coronel Roberto Santos, comandante de la base y uno de los pilotos más destacados de la Fuerza Aérea Brasileña. Santos era todo lo contrario de lo que Müller esperaba encontrar en un oficial sudamericano. Alto, de complexión atlética, hablaba alemán perfectamente con acento universitario, había estudiado ingeniería aeronáutica en el MIT y conocía más sobre la tecnología específica de los aviones alemanes que muchos oficiales de la propia Luftwaffe. «Coronel Müller», le dijo Santos en alemán perfecto mientras caminaban hacia las instalaciones de interrogación. «Es un honor conocer al piloto que derribó 3 Spitfires sobre Dover en septiembre de 1940. Sus técnicas de combate han sido estudiadas en nuestras academias militares». Müller quedó completamente descolocado. ¿Cómo era posible que un coronel brasileño conociera detalles específicos de sus misiones de combate que ni siquiera aparecían en sus reportes oficiales? La respuesta llegaría pronto y sería aún más devastadora. Durante el interrogatorio inicial, que se realizó en una sala equipada con tecnología de grabación de audio que Müller reconoció como de última generación, Santos le mostró algo que lo dejó completamente perplejo. Fotografías aéreas detalladas de bases alemanas en Europa, Francia ocupada y hasta del propio territorio alemán, todas tomadas por aviones de reconocimiento brasileños que habían operado sin que Alemania se diera cuenta. Las fotografías no solo mostraban las posiciones exactas de las instalaciones alemanas, sino que incluían detalles sobre la producción militar nazi, las rutas de suministro, los movimientos de tropas e incluso planos detallados de nuevos prototipos de aviones alemanes que supuestamente eran ultra secretos. «¿Cómo es posible que tengan esta información?», preguntó Müller, con una mezcla de incredulidad y creciente pánico en la voz. La respuesta de Santos fue devastadora y pronunciada con la calma de alguien que está completamente seguro de su superioridad. «Coronel, ustedes subestimaron completamente a Brasil desde el primer día de esta guerra. Hemos estado monitoreando sus operaciones no solo en América Latina, sino en Europa durante más de 2 años. Conocemos la localización exacta de cada U-Boat que opera en nuestras costas. Conocemos cada agente alemán en territorio sudamericano, conocemos cada plan de sabotaje que han intentado ejecutar y conocemos los nombres y direcciones de cada colaborador nazi en Brasil». Santos hizo una pausa para que Müller procesara la información y luego continuó. «Además, coronel, tenemos agentes operando dentro de sus propias instalaciones en Europa. ¿Realmente cree que un país de 40 millones de habitantes no puede desarrollar un servicio de inteligencia eficaz?» Müller comenzó a darse cuenta de que algo estaba terriblemente mal con toda la información que había recibido durante años sobre las capacidades militares latinoamericanas. Pero esto era solo el comienzo de revelaciones que cambiarían por completo su comprensión de la guerra. La revelación sistemática. El tour que destruyó la visión nazi del mundo. Lo que sucedió a continuación fue algo sin precedentes en la historia militar de la Segunda Guerra Mundial. Los brasileños tomaron la decisión estratégica de mostrarle a Müller exactamente con qué se estaban enfrentando los alemanes no solo en Brasil, sino en toda América Latina. No fue un acto de crueldad o sadismo, sino una operación psicológica calculada meticulosamente para desmoralizar a un oficial nazi de alto rango y convertirlo en una fuente de información sobre la verdadera situación militar alemana. La operación, denominada Despertar por la inteligencia brasileña, había sido planificada durante meses.
El objetivo era demostrarle a un oficial alemán la verdadera capacidad militar e industrial de Brasil de manera tan abrumadora que regresara a Alemania, eventualmente, con una comprensión completamente nueva de contra qué estaba luchando el Tercer Reich. Durante 8 días consecutivos, Müller fue transportado por diferentes instalaciones militares brasileñas, siempre bajo custodia militar, pero con la libertad de observar, hacer preguntas y tomar notas. Lo que vio durante esos 8 días lo dejó en un estado de shock que tardaría meses en procesar completamente. El primer día, Müller fue llevado a la Fábrica Nacional de Motores en las afueras de Río de Janeiro. Lo que observó allí desafió por completo su comprensión de las capacidades industriales sudamericanas. La instalación era una fábrica ultramoderna que se extendía por más de 50 hectáreas, con líneas de producción que fabricaban motores de avión usando tecnología que no solo rivalizaba con la alemana, sino que en algunos aspectos la superaba. Los ingenieros brasileños, muchos de ellos educados en universidades estadounidenses y europeas, habían logrado hacer ingeniería inversa a motores capturados de aviones alemanes derribados y no solo habían replicado la tecnología alemana, sino que habían identificado debilidades en el diseño original y las habían corregido. El resultado eran motores que tenían mayor durabilidad, mejor consumo de combustible y más potencia que los motores alemanes originales. «Esto es imposible», murmuró Müller mientras observaba motores de avión completamente terminados saliendo de la línea de producción cada 4 horas. Según la propaganda nazi, las razas inferiores eran incapaces de dominar tecnología compleja. Sin embargo, estaba viendo a ingenieros brasileños, muchos de ellos claramente de ascendencia africana o indígena, operando maquinaria de precisión con una eficiencia que superaba a muchas fábricas alemanas que él había visitado. El segundo día, Müller fue llevado al Arsenal de Marinha en Río de Janeiro, donde presenció algo que lo dejó completamente sin palabras: la construcción simultánea de 6 destructores y 4 corbetas con armamento antisubmarino de última generación. Los brasileños no solo estaban construyendo sus propios buques de guerra usando diseños que habían desarrollado en colaboración con ingenieros estadounidenses, sino que estaban exportando tecnología naval a otros países aliados en América Latina. Uno de los destructores en construcción tenía sonar antisubmarino con capacidades que Müller reconocía como superiores a las que tenía la Kriegsmarine alemana. Cuando preguntó sobre las especificaciones técnicas, el ingeniero naval brasileño a cargo le respondió con detalles que demostraban un conocimiento profundo no solo de la tecnología de sonar, sino de las debilidades específicas de los U-boats alemanes. «Hemos analizado los restos de 12 submarinos alemanes que hemos hundido en el Atlántico Sur durante los últimos 8 meses», le explicó el ingeniero con una naturalidad que helaba la sangre. «Cada submarino hundido nos ha permitido mejorar nuestras capacidades antisubmarinas. Sus U-boats tienen 3 debilidades críticas que hemos aprendido a explotar». Müller no podía creer lo que estaba escuchando. Alemania había perdido 12 U-boats en el Atlántico Sur en 8 meses y él jamás había recibido información sobre esas pérdidas. Los reportes que llegaban a la Luftwaffe indicaban que las operaciones navales en América Latina estaban siendo exitosas. El tercer día trajo la sorpresa más devastadora hasta ese momento. Müller fue llevado al Centro de Inteligencia Militar Brasileño, una instalación ultra secreta ubicada en las montañas cerca de Río de Janeiro. Lo que vio allí cambió por completo su comprensión de la guerra. El centro era una instalación subterránea masiva, con equipos de comunicaciones e intercepción que rivalizaban con cualquier cosa que Müller hubiera visto en Alemania. Pero lo más impactante fueron los mapas de guerra que cubrían las paredes. Mapas detallados de las operaciones alemanas en todo el Atlántico Sur, el Mediterráneo, el Frente Oriental y hasta del propio territorio alemán.
Los brasileños habían logrado romper varios códigos alemanes, incluyendo códigos que Müller creía que eran indescifrados, y estaban interceptando comunicaciones nazis con una eficiencia que superaba incluso a los servicios de inteligencia británicos en algunas áreas. Tenían información en tiempo real sobre movimientos de tropas alemanas, planes de batalla, ubicaciones de instalaciones secretas e incluso detalles sobre la vida personal de oficiales nazis de alto rango. Sabemos exactamente cuántos U-boats tienen operando en aguas sudamericanas en este momento, le explicó un oficial de inteligencia brasileño mientras señalaba un mapa del Atlántico Sur cubierto de pequeñas banderas que representaban submarinos alemanes. Sabemos cuándo salen de sus bases, qué rutas siguen, cuáles son sus objetivos específicos y cuándo necesitan reabastecerse. Hemos hundido 18 submarinos alemanes en los últimos 8 meses usando esta información. La cifra era aún peor de lo que Müller había escuchado antes: 18 U-boats perdidos en 8 meses en una región donde se suponía que Alemania tenía ventaja operacional. El momento de la verdad absoluta, cuando un nazi comprende la magnitud de la catástrofe. El cuarto día del tour de Müller incluyó algo que los brasileños habían guardado como el golpe final, una demostración en vivo de la capacidad militar brasileña en acción coordinada. En la base naval de Natal, Müller fue llevado a presenciar desde una torre de control el lanzamiento de la Operación Martillo del Sur, una demostración de guerra antisubmarina coordinada que había sido organizada específicamente para que él la presenciara. La operación involucró 18 barcos brasileños, incluyendo destructores, corbetas y patrulleros, apoyados por 24 aviones de reconocimiento y combate, todos ejecutando una maniobra de búsqueda y destrucción diseñada para localizar y neutralizar objetivos submarinos en un área de más de 500 kilómetros cuadrados de océano. La coordinación, precisión y eficiencia técnica de la operación eran superiores a cualquier operación que Müller había presenciado de la propia Kriegsmarine alemana. Los brasileños localizaron y hundieron, usando cargas de entrenamiento, 3 submarinos de práctica capturados en menos de 3 horas, usando técnicas de sonar, coordinación aire-mar y comunicaciones tácticas que demostraron un nivel de sofisticación militar que Müller jamás habría creído posible en un país latinoamericano. Pero lo más devastador para Müller fue darse cuenta de que esta demostración utilizaba solo una pequeña fracción de la capacidad naval brasileña. Los oficiales brasileños le explicaron casualmente que tenían capacidad para ejecutar 12 operaciones similares simultáneamente a lo largo de la costa atlántica sudamericana. Esa noche, en su celda temporal, que era irónicamente más cómoda que muchos alojamientos que había tenido como oficial alemán, Müller escribió en su diario personal: «Lo que he visto aquí desafía todo lo que me enseñaron sobre la superioridad alemana y la inferioridad de las razas no arias». Si Brasil, un país que considerábamos racialmente inferior y tecnológicamente primitivo, tiene esta capacidad militar e industrial, ¿qué están escondiendo Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética? Comenzó a sospechar que hemos estado luchando contra enemigos mucho más poderosos de lo que jamás imaginamos, y que nuestros líderes nos han mentido sistemáticamente sobre la verdadera situación de la guerra. El quinto día trajo revelaciones aún más devastadoras. Müller fue llevado a una instalación secreta donde los brasileños le mostraron algo que lo dejó helado. Equipos completos capturados de instalaciones alemanas secretas en Argentina y Chile, incluyendo documentos, mapas, equipos de radio y hasta uniformes alemanes. Los brasileños habían infiltrado y neutralizado completamente la red de espionaje alemana en América del Sur. Conocían la identidad de cada agente alemán, habían capturado todas las instalaciones secretas alemanas en el continente y habían convertido a varios agentes alemanes en dobles agentes que estaban proporcionando información falsa a Berlín.
Coronel Müller, le dijo el director de inteligencia brasileño, desde hace 6 meses, toda la información que Alemania está recibiendo sobre América Latina es información que nosotros queremos que reciban. ¿Ustedes creen que tienen agentes exitosos operando en Brasil, Argentina, Chile y Uruguay? La verdad es que todos sus agentes están trabajando para nosotros. La revelación fue tan devastadora que Müller necesitó sentarse. Durante años, Alemania había basado decisiones estratégicas importantes en información de inteligencia procedente de América Latina. Si esa información era falsa, el sexto día incluyó la revelación más devastadora. Müller fue llevado ante un oficial de inteligencia brasileño que le mostró un documento ultraclasificado que cambiaría para siempre su perspectiva sobre la guerra. Un análisis completo y detallado de la capacidad productiva alemana versus la capacidad productiva combinada de los países aliados, incluyendo no solo las grandes potencias, sino también países como Brasil, Australia, Canadá, Sudáfrica e India. Los números eran tan abrumadoramente desfavorables para Alemania que Müller inicialmente se negó a creerlos. Alemania estaba produciendo aproximadamente 1.200 aviones de guerra por mes en su máximo productivo. Brasil solo estaba produciendo 600, pero Estados Unidos estaba produciendo más de 9.000 aviones por mes. La Unión Soviética, más de 3.500. Inglaterra, más de 2.800. Canadá, más de 800. Australia, más de 400. La diferencia en producción de aviones era de más de 15-1 en favor de los aliados. En tanques, la diferencia era de 20-1. En barcos de guerra, de 25-1. En municiones y armamento pequeño, de más de 30-1. Coronel Müller, le dijo el oficial brasileño con una seriedad que Müller jamás olvidaría. Alemania está luchando contra una coalición que produce más de 20 veces más armamento que ustedes. Y eso es considerando solo la producción cuantificada que conocemos. Hay instalaciones militares secretas en Estados Unidos, Canadá y la Unión Soviética que probablemente duplican estas cifras. Pero había algo aún peor. El oficial brasileño le mostró proyecciones de producción que demostraban que la ventaja aliada estaba aumentando cada mes. Para 1944 se proyectaba que la diferencia sería de 30-1. Para 1945, de 40-1. La guerra está matemáticamente perdida para Alemania, concluyó el oficial. No es cuestión de estrategia, táctica o voluntad de lucha. Es simple aritmética industrial. La caída total de un mito. El prisionero que se convirtió en realista. Los siguientes 2 días del interrogatorio de Müller se centraron en algo aún más devastador para su psique. La realidad sobre el milagro económico nazi que había sido la base de su fe en el régimen. Los economistas militares brasileños, trabajando con información proporcionada por agentes aliados en Europa, le mostraron a Müller análisis detallados de la economía alemana que demostraban que el supuesto milagro económico nazi había sido en gran parte una ilusión creada por manipulación estadística, trabajo esclavo y saqueo de países conquistados. Alemania no había desarrollado una capacidad productiva superior. Simplemente había esclavizado a millones de personas y saqueado los recursos de media Europa para mantener su maquinaria de guerra funcionando. Cuando esas fuentes de trabajo esclavo y recursos saqueados se agotaran, cosa que ya estaba sucediendo en 1943, la economía alemana colapsaría inevitablemente. Los brasileños le mostraron documentos capturados que demostraban que la producción industrial alemana ya estaba disminuyendo debido a la falta de materias primas, la pérdida de territorio ocupado y el bombardeo estratégico aliado de instalaciones industriales. Mientras tanto, la producción aliada seguía aumentando exponencialmente. Müller pasó los siguientes 6 meses en un campo de prisioneros brasileños, pero su actitud había cambiado completamente.
Ya no era el nazi arrogante y convencido que había llegado a territorio brasileño. Ahora era un hombre que había visto la realidad detrás de la propaganda nazi. Comenzó a escribir cartas a otros prisioneros alemanes, explicándoles lo que había descubierto sobre las capacidades militares aliadas. Sus cartas fueron interceptadas por la inteligencia brasileña, que decidió usarlas como herramienta de guerra psicológica. En una de sus cartas más famosas, Müller escribió: "Creíamos que éramos superiores, pero la superioridad se mide en resultados, no en arrogancia. Los brasileños nos han demostrado que subestimamos completamente a nuestros enemigos. Si esto es lo que puede hacer un país que considerábamos menor, imaginen lo que pueden hacer las verdaderas potencias mundiales". Las cartas de Müller fueron distribuidas entre prisioneros alemanes en toda América Latina. El efecto fue devastador para la moral nazi. Los prisioneros comenzaron a darse cuenta de que habían estado luchando en una guerra perdida desde el principio. Después del final de la guerra, Müller fue repatriado a Alemania, pero jamás regresó a la aviación militar. Se convirtió en ingeniero civil y pasó el resto de su vida construyendo en lugar de destruir. El legado de una revelación impactante. Y así fue como un piloto nazi arrogante descubrió que el mundo era mucho más complejo de lo que la propaganda alemana le había hecho creer. La historia del coronel Müller nos recuerda que la subestimación del enemigo ha sido la ruina de muchos imperios a lo largo de la historia. Brasil, el país que Hitler describía como inferior, había logrado desarrollar una capacidad militar e industrial que rivalizaba con las potencias europeas. Y lo había hecho en menos de una década. La historia de Müller también nos enseña que, a veces, la verdad más devastadora viene de darse cuenta de que hemos estado equivocados todo el tiempo. Pero dime tú, ¿qué otras historias increíbles de la Segunda Guerra Mundial en América Latina te gustaría conocer? ¿Sabías que Brasil fue el único país latinoamericano en enviar tropas a combatir en Europa? Déjala en los comentarios, y si te gustan las historias que te hacen preguntar, ¿de verdad esto pasó? No olvides darle like y suscribirte, porque la historia real siempre supera a la ficción.